Agradezco la invitación a las doctoras Eugenia Correa, Alicia, a Patricia, para poder venir con ustedes a compartir algunas experiencias. Yo estuve, antes de constituirme como consultor este año, estuve trabajando en Petróleos Mexicanos durante los últimos 6 años en el Consejo de Administración, específicamente en la parte financiera, fiscal y presupuestal de la anterior paraestatal. Y vengo con ustedes a compartir algunas ideas, algunos análisis que he estado desarrollando en los últimos meses y años con respecto al papel que juega pues Petróleos Mexicanos, la reforma energética y el impacto que tiene ahora en las finanzas públicas. Y obviamente, si ustedes se dan cuenta, el título de mi ponencia lo modifiqué un poco con el propósito de tratar de analizar de manera rápida la fiscalidad de la reforma energética y el impacto del precio del petróleo, que esto a su vez tiene un impacto en las finanzas públicas. Y en ese sentido, es muy interesante que el día de hoy estemos hablando de los precios. Los precios como una forma subjetiva del valor, como una invención humana que nos permite llevar a cabo transacciones. Y esto tiene que ver con la confianza y tiene que ver con las expectativas, finalmente, de lo que se va a cumplir. Me estoy refiriendo exclusivamente al ciclo de los negocios. Si nosotros tenemos expectativas positivas con respecto al futuro, invertimos. De lo contrario, nosotros posponemos o inclusive cancelamos. El caso del precio del petróleo es un elemento sustantivo, porque además el petróleo no solamente es una mercancía sui generis que puede convertirse en una multiplicidad de mercancías. Si ustedes se dan cuenta, este salón está plagado de productos petroquímicos, que es un derivado de los hidrocarburos. La luz que tenemos, una parte, es prácticamente generada a partir de gas, a través de tecnologías de ciclo combinado. Y en ese sentido la energía está presente en cada uno de nosotros. Pero además hay un elemento muy importante con respecto al petróleo como mercancía, que se ha convertido inclusive también en reserva de valor. Y eso va generando una dinámica totalmente diferente a cualquier otra mercancía. Tiene diferencias sustanciales el petróleo. Y en el caso nuestro, que somos un país petrolero, pero además que nuestras finanzas públicas dependen de los ingresos petroleros, todavía se hace mucho más importante. Por lo tanto, el petróleo como mercancía sui generis y el precio para determinar un valor se hacen sumamente importantes al momento de aterrizarlo en las finanzas públicas. En ese sentido, nosotros tenemos que ubicar dentro de la reforma energética 3 actores fundamentales. La reforma energética que fue aprobada el año pasado en materia legislativa y el año antepasado en materia constitucional. Y esta reforma energética, básicamente lo que ustedes pueden observar es que tiene 3 actores fundamentales. Por un lado tiene al Estado mexicano, que ahora se va a convertir en árbitro a través de los distintos reguladores y que va a ser beneficiario de la renta petrolera que generen ¿quién? Los otros 2 actores, tanto Petróleos Mexicanos como los nuevos participantes, las nuevas empresas, los nuevos contratistas. Y esto, ¿sí?, digamos que son los pilares, son las premisas que sostienen todo el andamiaje institucional de la reforma energética. Cualquier desequilibrio en cada uno de estos actores va a llevar a que no solamente tengamos un desequilibrio fiscal, sino inclusive también un desequilibrio energético. Por eso es muy importante que cada uno de estos actores se le dé la debida importancia que se requiere en un contexto de reforma energética en donde ahora tenemos nuevos participantes. Y si ustedes se dan cuenta, lo único que estoy poniendo aquí es cómo esta distribución de la renta petrolera a través de la generación de petróleos mexicanos y de los nuevos contratistas se dan a través de distintas modalidades contractuales que tienen que ver con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley de Hidrocarburos. Y si ustedes se dan cuenta,
el Estado mexicano va a ser beneficiario de esa renta petrolera y los nuevos participantes van a participar ahora de esa renta petrolera. Antes, el Estado mexicano era el que básicamente era el beneficiario directo de esa renta petrolera. Con la apertura, ahora se va a tener que compartir esa renta petrolera con los nuevos participantes. Y tienen esquemas diferenciados. Los esquemas diferenciados, tanto para los nuevos participantes, se hacen básicamente bajo un mecanismo de industria internacional, a través de las mejores prácticas internacionales en el contexto internacional en materia petrolera, y Pemex tiene una modalidad ambivalente. Puede incursionar en estas nuevas modalidades contractuales, licencias, producción y utilidad compartida o de servicios, o hasta ahora sigue bajo un esquema básicamente de asignaciones, que es el esquema que teníamos en el anterior andamiaje institucional. Esto es básicamente el régimen fiscal del nuevo modelo energético. Es una síntesis tanto de la parte de la cadena de valor de exploración y producción como de la parte de transformación industrial. Cuando me refiero a la parte de transformación industrial me refiero a los refinados, a las gasolinas, el diésel, la turbocina, petroquímicos, etc. Y la parte de exploración y extracción es el crudo única y exclusivamente. Ustedes sistemáticamente escuchan en las noticias seguramente que ya pasó una ronda 0 y que ahora nos encontramos en la ronda 1. Este es básicamente un esquema que se ha adoptado del modelo brasileño, que se siguió de manera muy similar, en donde hay varios actores que están participando en la celebración de próximas licitaciones para otorgar áreas completas a los nuevos participantes. A los nuevos participantes también se le tiene que incluir que Petróleos Mexicanos puede también participar dentro de este proceso de licitación que se está llevando a cabo en este momento, que se llama Ronda 1. Y si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen otra vez las licencias, los contratos, algunas características muy específicas con respecto a el nuevo modelo fiscal de la reforma energética. Digamos que hasta ahorita esto es solamente descriptivo, ¿sí? Es solamente descriptivo. Entonces, vamos ahora a hacer el análisis de cuál es el impacto que tiene en las finanzas públicas. Voy a omitir esto porque es algo un poco más específico, pero la presentación se va a quedar para ustedes, seguramente se enviará o cualquier cosa, para que ustedes vean algunas características del modelo básico contractual de los contratos de producción compartidas. Ahorita nada más, a manera de descripción, está en curso la ronda 1 y ya van 2 fases que han sucedido, que se han presentado. Y estas 2 fases están bajo un esquema de contratos de producción compartida. Por eso ustedes ahí van a ver en la presentación algunas características que para nosotros son innovadoras porque nosotros nunca habíamos utilizado contratos de producción compartida en este esquema. Habíamos tenido a lo largo de la historia algún tipo de contrato de riesgo, pero este es un esquema diferente. Por lo tanto, ustedes pueden ver ahí las características de estos tipos de contratos. Y aquí sí, ¿cómo afecta el precio del petróleo al modelo fiscal mexicano? Bueno, el precio del petróleo parte de un contexto de una dependencia alta moderada de los ingresos petroleros para financiar el gasto público. Y esto quiere decir que básicamente una tercera parte del gasto público es financiado a través ¿de qué? De la venta del petróleo, básicamente. Una carretera de cada 3 que se construye en este país es gracias a los ingresos petroleros. Y el mismo ejemplo puede ser con escuelas y hospitales, maestros, etc. Una tercera parte la financia los hidrocarburos. Nuestra dependencia le pongo alta moderada porque no tenemos una dependencia como por ejemplo en el caso de Rusia o en el caso de Venezuela, que prácticamente 90% de su presupuesto está sujeto ¿a qué? A los ingresos petroleros. Entonces, digamos que no es la misma dependencia, pero tiene un impacto significativo en nuestra economía nacional. Ustedes, a lo largo de mi presentación, y es una de las conclusiones, es de que en el contexto actual que nos encontramos de precios deprimidos y este drama de los recortes al gasto público, indudablemente necesitamos transitar, y pronto, este mismo año, a una reforma hacendaria integral. Esa es una de las conclusiones a las que yo he llegado después de hacer este análisis durante bastante tiempo.
Es un modelo fiscal que necesitamos que sea más equitativo. No es equitativo nuestro modelo fiscal. Tenemos muchas disparidades en nuestro modelo fiscal y el llevar una reforma hacendaria integral nos permitiría darle autonomía a ese equilibrio energético del cual me referí al principio y darle también un equilibrio fiscal a la nación entera en términos de finanzas públicas. El efecto del precio del petróleo con respecto específicamente a la reforma energética y a este nuevo modelo, como ustedes pueden darse cuenta, tiene un riesgo de estabilidad de largo plazo e independencia del nuevo modelo energético. Eso es muy importante. El precio está haciendo mucho ruido, es una variable que se mueve mucho, pero se mueve todavía más al ser moderadamente dependientes de esos ingresos. No se permite dar a ese modelo energético la independencia que se requiere. Y finalmente, obviamente, el precio del petróleo va a estar incidiendo sobre las variables de adjudicación. ¿Qué quiere decir esto? Van a ir varias empresas a un concurso a presentar sus propuestas económicas. Y una de esas variables que se van a considerar dentro de ese concurso es cuánta renta petrolera yo le voy a dar al Estado. Quien le dé mayor renta petrolera al Estado es el que va a ganar dentro de la licitación. Sin embargo, cuando tú tienes un contexto de precios deprimidos, lo que va a suceder es que esto se va a achicar. Y al achicarse lo que va a suceder es que o el Estado recibe menos renta petrolera o el modelo energético está siendo menos atractivo de lo que había sido en un contexto de precios altos. Y entonces estamos, digamos, en una situación relativamente crítica dentro de la implementación inclusive de la reforma energética. Este es un momento importante y muy interesante que hay que darle seguimiento porque las expectativas ahorita de los empresarios se han modificado totalmente y también del gobierno federal. Las expectativas de hace 8 meses, cuando teníamos precios del petróleo en $100, se modificaron totalmente al estar por abajo inclusive de los $50. Y en ese sentido eso tiene una afectación hacia futuro, pero ya tiene una afectación hoy en día con respecto a las finanzas públicas. Y miren ustedes, ¿por qué tenemos esta alta dependencia en los ingresos petroleros? Porque no tenemos una reforma hacendaria que despetrolice las finanzas públicas. Y esta gráfica nos muestra esto. Aquí lo que tenemos es el total de ingresos tributarios como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y aquí tenemos el promedio de los países de la OCDE, 34%. Miren ustedes, en el caso de América Latina es bastante alto, relativamente, 20%. En el caso de Brasil es más inclusive que el promedio de los países de la OCDE. Argentina también es un caso emblemático. Colombia está alrededor del 20%. Veo estos países porque también son referentes dentro de la cuestión energética, tanto Petrobras brasileño como Ecopetrol en el caso de Colombia. Y miren ustedes, ¿dónde nos encontramos? En el 10% prácticamente del Producto Interno Bruto del total de ingresos tributarios. ¿Por qué? Porque el remanente ha sido financiado a través de los ingresos petroleros. Prácticamente entre un 8 y un 9% varía de año a año, entre 8 y 10% más o menos, es el remanente que completa el gasto público para financiar al gobierno federal. Esa es la realidad fiscal que tenemos actualmente en el país. Por eso, insisto, necesitamos ir empujando una reforma hacendaria integral que despetrolice las finanzas públicas. Y miren ustedes, obviamente alguien, ¿sí?, se ha dedicado a financiar al gobierno federal. Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos ha sido una fuente muy importante de recursos fiscales y no una empresa productiva de Estado que se dedique a garantizar la seguridad energética en nuestro país. Y esto ha llevado como consecuencia, como yo les decía, miren ustedes, el porcentaje ha venido descendiendo, pero prácticamente aquí están los ingresos petroleros como porcentajes del PIB y aquí lo que tenemos es cuál es el porcentaje que tienen los ingresos petroleros dentro del gasto público. Una tercera parte. Aquí estas barras me están diciendo los impuestos y derechos en miles de millones de pesos y aquí cuánto representa con respecto al Producto Interno Bruto. Eso es lo que Pemex ha contribuido al país dentro de una dinámica fiscalista, financierista, no de asegurar
de no garantizar la seguridad energética. Y miren ustedes, Pemex, ¿sí?, cuando ustedes observan su estado de resultados, ¿sí?, antes de impuestos, los rendimientos antes de impuestos, cuando ya se descuentan todos sus costos, nos da como consecuencia estas barras azules, ¿sí? Estamos hablando de miles de millones de pesos. Solamente en el 2013 Pemex tuvo ingresos totales por más de 1.5 billones de pesos, millones de pesos. Es una empresa que, si se compara en el contexto internacional antes de impuestos, es la empresa más rentable solamente detrás de ExxonMobil. Solamente. Pero ¿qué pasa cuando le aplicamos el régimen fiscal a Petróleos Mexicanos? Números rojos. Es una situación de deterioro permanente a nuestra empresa que nos va a garantizar el futuro energético de este país. Y lo que se ha estado haciendo es hacer uso de recursos fiscales de Petróleos Mexicanos. La Secretaría de Hacienda es adicta a los recursos fiscales. Le es mucho más rentable, desde el punto de vista político, absorber la cantidad de recursos naturales, ¿sí?, en este caso el petróleo, que llevar a cabo una reforma hacendaria, que es la que necesitamos ahora. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, esta gráfica la pueden proyectar mucho más atrás, nunca habíamos tenido este resultado en el 2014. 264,000 millones de pesos de pérdidas netas en Petróleos Mexicanos. Y miren ustedes, tuvo ganancias, ¿sí? Al aplicar el régimen fiscal, obviamente es sumamente confiscatorio el régimen que se tiene en Petróleos Mexicanos. ¿Y esto cómo se vincula? Y con esto voy a ir finalizando ya. Esto se vincula con el precio del petróleo, obviamente. Miren ustedes lo que ha venido sucediendo con el precio del petróleo desde el año 2000 hasta el año 2005. Si ustedes se dan cuenta, a partir del año 2003 empezamos a observar un incremento de manera sostenida con respecto a los precios del petróleo. Miren ustedes, el West Texas Intermediate, que es el crudo de referencia para nosotros, llegó a estar inclusive en $134, más o menos por ahí a mediados del 2008, poquito previo a la crisis de 2008-2009. Y miren ustedes, prácticamente en 6 meses se desplomó $100, de 134 a 35, 36 dólares promedio más o menos. Eso fue de 2008 a 2009, en donde obviamente se absorbe el efecto de la crisis económica y financiera de esos años. Y miren ustedes lo que sucedió apenas hace 6 meses. Prácticamente es la misma trayectoria que estamos observando, por lo menos desde el punto de vista estadístico. Es lo que estamos observando. Ahorita, obviamente, están bajando. Esto todavía fue de hace 2 semanas, ¿sí?, porque el precio del no, más o menos está por ahí. Esto fue a principios de enero, en donde estábamos por abajo de los 40. Ahorita estamos en 42, la mezcla mexicana de exportación. Está un poquito más arriba el WTI. Pero esto obedece principalmente al anuncio del Fondo Monetario Internacional, que dio apenas esta semana, en donde dice que el crecimiento económico mundial va a ser lento, es asimétrico, y algún otro calificativo le puso también al crecimiento económico. Esto obviamente impacta el crecimiento mundial, y el crecimiento mundial tiene un efecto sobre la demanda de energía. Pero no solamente eso. Miren ustedes, ¿a qué se debe que están cayendo los precios del petróleo? Miren la línea roja, a partir de 2008 y básicamente hasta a finales del 2014. La producción petrolera en Estados Unidos creció más del 70% en los últimos 5 años. Más del 70%. Estamos hablando de un boom impresionante. Las proyecciones, si se mantuvieran esas tasas, no se van a mantener porque hay otra serie de condiciones y contextualizaciones que no va a poder ser, pero si se diera ese crecimiento tan abrupto que hemos estado observando, lo que sucedería es que prácticamente en más o menos 8 años Estados Unidos sería autosuficiente totalmente en producción de crudo. Estados Unidos ahorita actualmente consume 18 millones de barriles diarios. Solamente produce la mitad, con este boom, 9 más o menos ahí alrededor.
Con esta dinámica, más o menos en 8 años, sería autosuficiente. Los últimos 3 años, inclusive, las tasas de crecimiento fueron por arriba del 14%. En el 2014 fue de 16% el crecimiento. Sin embargo, las proyecciones para este año se reducen a 7% solamente el crecimiento, que es bastante, de producción de crudo, y para el siguiente año de 2%. Esto es una variable muy importante, ¿por qué? Porque Estados Unidos es el gran devorador de petróleo en el mundo. 1/5 parte del petróleo que se consume en todo el planeta lo hace Estados Unidos. Y si ustedes se dan cuenta también, hubo otros países que tienen una incidencia, aunque menor, de también un aumento en la producción de crudo y principalmente una caída en el consumo, que es lo que vamos a ver ahorita. Aquí hay un efecto doble. Obviamente, hubo un incremento de la producción, de la oferta, pero también, aunque sea de manera marginal, hubo una disminución por parte de los Estados Unidos. Entonces tenemos este efecto doble, tanto de la demanda como de la oferta, que está incidiendo directamente con respecto a las expectativas. Aunado al crecimiento mediocre que estamos observando, que ahorita prácticamente la economía mundial solamente está caminando con un solo motor y también de manera relativa, porque a veces salen datos positivos, a veces datos relativamente negativos, es la economía de Estados Unidos. Pero es totalmente insuficiente. Las economías asiáticas no están creciendo como se había proyectado. Europa ni se diga. Y las expectativas que hay para América Latina tampoco son alentadoras. Entonces, obviamente, eso tiene una incidencia directa con respecto a la demanda de energéticos, que tiene una alta correlación con respecto al crecimiento económico. Y esta es la proyección, básicamente, que acaba de salir la semana pasada por la Energy Information Administration, en donde nos está diciendo más o menos a qué nivel va a terminar tanto el Brent como el WTI. Y para el año 2015, el WTI, que es nuestra referencia, va a terminar en $52. Y si esto se mantiene, esta proyección de la EIA, lo que nosotros vamos a observar para este año es que la mezcla nuestra, la mezcla mexicana de exportación de petróleo crudo, va a estar en un rango entre $41 y $52 más o menos. La Cámara de Diputados lo estableció el año pasado en $79. Por eso estamos observando los recortes. Ahora, el problema no viene ahora en este año. Estamos relativamente cubiertos porque hay varias compensaciones que se hicieron. Y con esto voy a terminar. Hay varias compensaciones que se hicieron para cubrirse de una disminución en los precios del petróleo. Una fueron las coberturas, otro es un tipo de cambio que está depreciado, ahorita estamos recibiendo más pesos por dólares, otro es el efecto de las gasolinas. En el contexto internacional, las mejores prácticas, si baja el precio del petróleo, también el precio de la gasolina baja, que no es nuestro caso. El precio de las gasolinas se mantiene, no en una estructura de mercado, sino para poder financiar el gasto público. Estos 3 efectos han de alguna manera amortiguado la caída en los ingresos petroleros. Sin embargo, no van a lograr cubrirlos todos. Es muy probable que prácticamente en el tercer o el cuarto trimestre estemos observando también otra vez otro recorte, porque va a ser totalmente insuficientes ahora que se ha venido aclarando un poco más cuál va a ser la proyección de los precios futuros. El problema lo vamos a tener el próximo año. En el 2016 ya no va a haber las mismas, va a haber coberturas obviamente, pero no van a ser al mismo nivel. Las coberturas van a estar alrededor de los $50 o $45. Entonces, vamos a dejar de recibir recursos importantísimos de la venta del petróleo en el 2016. Y si consideramos que en 2 años se va a desregular prácticamente el mercado de los refinados, refiriéndome principalmente a la gasolina y al diésel, lo que necesitamos entonces es ver de dónde vamos a sacar esos recursos que vamos a dejar de percibir. Por eso, y con esto voy a concluir, es muy importante que nosotros visualicemos los tiempos de cuándo debemos de hacer una reforma sendaria. A mí me parece que obviamente en un contexto electoral es prácticamente imposible hablar de estos temas. Pero creo que una vez terminando las elecciones, las fuerzas políticas tienen que sentarse en una mesa con el gobierno federal e ir empujando una reforma sendaria
que efectivamente le dé la independencia necesaria al gobierno federal para financiar su gasto público, le permita a Pemex convertirse en empresa productiva del Estado, que lo único que hicieron prácticamente la reforma es cambiarle el nombre, porque básicamente ahora resulta que si es independiente y que es una empresa productiva del Estado, es imposible que el secretario de Hacienda anuncie un recorte a Pemex. Eso lo debió de haber hecho el Consejo de Administración. Eso habla de todavía la alta dependencia que hay. Reforma hacendaria necesaria en México es lo que necesitamos y lo necesitamos pronto. Muchas gracias. Bueno, les recuerdo que al final podemos hacer más preguntas y comentarios acerca del tema. Ahora continuamos con Octavio Cortés. Su ponencia está financiarización y energía eléctrica del monopolio natural al arbitraje. Ok. Octavio Cortés es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en planeación del desarrollo, maestrante en el Instituto Politécnico Nacional, en Geociencias y Administración de los Recursos Naturales. Es consultor independiente y autor de diversas publicaciones, así como colaborador de Hola Financiera, la revista del Instituto y de la Facultad de Economía. Y bienvenido, adelante. Gracias. Está apareciendo un problema. Sí voy a necesitar esta. Se me congeló aquella. No, pero aquí traigo los archivos igual. Gracias, hijo. Se congeló esto. Gracias, es que lo voy a tener que seguir igual. Mil disculpas, estaba todo listo, pero esto no tiene palabra de honor. Pero usted tiene un plan de contingencia. Sí, claro, Ahí está. aquí está. Bueno, gracias. Listo, muy buenas tardes, amigas, amigos. Nuevamente la incansable labor de Patricia Rodríguez aquí presente, Eugenia Correa, Alicia Girón, nos permite celebrar este 15º seminario de Economía Fiscal y Financiera. En esta ocasión, como sabemos, bajo el rubro de Nueva Competencia Monetaria y Financiera, Instituciones e Instrumentos. He denominado esta intervención Financiarización y Energía Eléctrica, del monopolio natural al arbitraje. De alguna manera, intencionalmente, quise que no perdiéramos el tiempo con presentación en este caso, porque creo que nuestra tarea, al menos en la inquietud que yo traigo, es de una reflexión más profunda en términos teórico-históricos de lo que nos está ocurriendo. Por eso hablo de financiarización en primer término. Y porque, como quisiera recordar con ustedes, este fenómeno está aparejado a la historia misma del capitalismo. Desde Marx, el predominio del capital bancario por encima del industrial y del comercial fue creciente y notorio. Ya hacia Hilferding, Lenin, pues la categoría del capital evoluciona al capital financiero y lo tenemos como la categoría dominante, que incluso se convierte en el sustento estructural de la clase, de la fracción de la clase dominante como oligarquía financiera. Esto se pierde de vista mucho a lo largo del pasado siglo XX y no se diga ahorita en el XXI. Pero hay recordatorios muy drásticos, ¿no? Que pues su explicación inicial se la volvemos a deber a Carlos Marx, y las crisis aparecen y reaparecen y de manera
cada vez más profunda, más drástica. Hacia los años 70 tenemos una ruptura del sistema a nivel internacional y la caída de Bretton Woods, un nuevo esquema para el desarrollo del capitalismo. Alguien o muchos han coincidido en afirmar que el capitalismo no muere y efectivamente no muere, se renueva. Y la manera de renovarse en este caso pues es esta categoría de la que estoy empezando a reflexionar con ustedes, que es la de la financiarización. La banca, el crédito, para solventar los gravísimos problemas de falta de recursos, no solo de los gobiernos, sino de las empresas, pasan a jugar el papel central, un papel fundamental. Sí, gracias. Sí, pasan a jugar este papel central, fundamental, para el desarrollo todo, creo no exagerar, de la vida económica. Las doctoras Girón y Correa, por lo menos, dicen que hasta el 30% de la hamburguesa que nos comemos tiene un destino financiero. Así lo han afirmado en alguna entrevista y es inocultable. Los sectores más importantes, los sectores estratégicos, los sectores de punta, están totalmente financiarizados. Las grandes corporaciones están totalmente financiarizadas, tienen que acudir al mercado financiero porque nadie saca de su tesorería los recursos necesarios para desarrollar su actividad. Todo el mundo acude a los fondos de inversión, a los distintos instrumentos de apoyo crediticio y financiero para desarrollar su actividad económica. Pero esto tiene un precio, tiene un costo. Y el costo se ha venido dando de una manera creciente para, insisto, la economía en su conjunto, en términos de estar obsequiando unas rentas crecientes a un sector cada vez más concentrado de poseedores de los fondos de inversión. Ese sector cada vez más concentrado exige cuotas cada vez más altas. Y esto nos ha llevado efectivamente a que se reediten los problemas de crisis. Muy bien, quiero aquí recordar dar algunas precisiones un poco más detalladas. ¿Sí? Pues que decimos la financiarización, el avance de ciertos grupos del capital financiero y el reforzamiento de la ganancia, o sea, el mecanismo propio de realización del sistema. Está proyectado, yo pensé que no estaba proyectando. Bueno, ya descubrí. Con base en rentas para unos cuantos, este es el fenómeno central, ¿no? Las ganancias que obtienen los financieros, así como los accionistas que controlan varias de las mayores compañías transnacionales, grandes bancos, aseguradoras y otras importantes firmas, no dependen de la ampliación de la capacidad de producción de las compañías en sí que las detentan, ¿sí? En las que detentan parte del capital accionario, tampoco de los ingresos de la firma por sus actividades productivas, directas en la industria, el comercio o los servicios. Pues esto creo que vale la pena subrayarlo y que lo repensemos juntos, ¿no? Es muy grave. O sea, el mecanismo de reproducción de la actividad económica no es la reinversión de los capitales productivos como tal, ¿sí? Sino que hay otro conjunto de mecanismos, particularmente financieros, expedientes financieros, que son aquellos por los cuales se logra la ganancia. Las direcciones de las firmas no dudan en ejecutar agresivos manejos de sus tesorerías, colocando sus recursos en títulos y documentos diversos. ¿Sí? Hacen líquidos sus activos, o sea, los monetizan, inventarios y ventas futuras, todo para elevar el precio de las acciones y alcanzar mayores beneficios, aun cuando poco o nada esté fundado en cambios positivos en las condiciones de producción. Muchas veces ni siquiera en la ampliación de la capacidad de producción, sino que incluso reduciendo la capacidad de producción ganan más. Esto es la racionalización de actividades de la que estamos hablando, ¿no? Ello incluye crecer
por uno de los mecanismos más salvajes y agresivos que existen de la competencia capitalista, que son las fusiones, las adquisiciones, ¿sí? Muchas veces forzadas, ¿no? Racionalizando los activos adquiridos, recortes de personal, esta es la racionalización que estilan las empresas, ¿no? Y generando nuevos medios financieros y a partir de ellos logrando mayores beneficios. Bueno, este es el recordatorio, así genérico, de la parte de financiarización, para que tengamos el marco en el que nos estaríamos moviendo, ¿no? Ahora quiero ir a la otra parte. Hablé de financiarización y electricidad. Y aquí yo decía que no quiero distraerlos con la pantalla. ¿Podemos eliminar la pantalla? Bueno, aquí la reflexión es la siguiente. Durante poco más de un siglo